Hoy, el plato está servido. Un menú que no te dejará dormir. Ahora comienza el festín del miedo. El colegio es un microcosmos que reúne todos los tipos psicológicos: el cobarde, el noble, el bruto, el avieso, indispensable para conocer a las personas. Javier Marías. Para muchos el colegio es una de las etapas más bonitas que han vivido. Los amigos, las aventuras, las travesuras. Incluso tengo varios compañeros que dicen que quisieran volver a vivir esa época escolar. Pero como ellos hay otros pocos que no quisieran volver al colegio por nada del mundo. Hace algunos años, en uno de esos colegios de la ciudad de La Paz, uno de esos colegios que aún está funcionando, a pesar de que se pedía de que los padres no fueran acompañados de sus hijos, algunos tal vez porque no tenían con quién dejarlos en casa, o simplemente por hacer caso omiso a la recomendación que se les había dado, iban con sus hijos a la reunión. Estas reuniones, que por lo común son en la noche. Obviamente había niños que eran bien portados y se quedaban sentados al lado de sus padres durante la reunión, pero también habían aquellos niños que, con energía característica de su edad, se salían al patio del colegio a jugar con sus compañeros, correteando, jugando al pesca-pesca, o a veces improvisando un balón con bolsas o papeles de los contenedores que había en el colegio. Riendo, gritando y con esos clásicos ruidos que quebraban con la sobriedad de la reunión. Por ese motivo era que de rato en rato salía algún padre de familia hasta la puerta del aula y les gritaba a los niños para que dejen de hacer tanto bullicio. Pasaban algunos minutos y otra vez comenzaba disimuladamente a subir el volumen de sus pequeñas voces. Así es que esta acción se repitió un par de veces, hasta que a cierta hora de la noche, sin ninguna llamada de atención por parte de los adultos, las voces y los gritos de los niños en el patio se silenciaron. Los padres de familia no le dieron mayor importancia, simplemente siguieron con la reunión. Después de algunos instantes que esa reunión se llevaba a cabo sin ninguna novedad, quedó interrumpida por el ingreso abrupto de una de las niñas que estaba en el patio. Un rostro de miedo, mezclado con lágrimas. Los padres obviamente se preocuparon y salieron todos unos detrás de otros. Más se asemejaba a una manada de animales que a padres que hace segundos atrás estaban todos tranquilos y sentados. Obviamente, los padres, que sabían que sus hijos estaban en el patio, se trataban de dar campo entre los demás a plan de codazos y empujones. Bajaron las gradas corriendo y llegaron al patio, y ahí vieron a los niños, muy cerca a los baños del colegio. Todos estaban parados en un semicírculo. Cuando se acercaron al semicírculo, notaron que todos estaban mirando al piso. Y ahí, tendida a los pies de todos, estaba Rosita. Su madre ni bien la reconoció, se acercó corriendo, la tomó entre sus brazos, pues Rosita estaba desmayada y con una clara mancha de sangre que le había salido por la nariz. Durante algunos minutos le intentaron hacer despertar. Ella entre que abría los ojos y los volvía a cerrar, claramente aturdida y con el rostro pálido. Al poco rato, se acercó la portera del colegio, doña Paulina, y como si no se tratase de nada novedoso, ella simplemente atinó a decir: ¿la ha visto a la niña? Los muchachos que poco antes habían estado jugando ahí en el patio la miraron y sabían claramente que ellos estaban ignorando algo. La madre de Rosita, con una voz desesperada, le dijo: ¿qué niña? Y doña Paulina le empezó a relatar aquello que había sucedido hace algunos años, justamente en una reunión de padres de familia, cuando aún era lo normal recibir las notas de manera personal allí en el colegio. Es que había una niña que, desesperada, porque ella sabía que no era la más aplicada en los estudios, con la ayuda de un cable que vio tirado en las afueras del patio, decidió ir hasta el baño,
aquellas veces cuando aún la construcción era bastante precaria. Entonces lo puso alrededor de una viga y decidió ahorcarse, con ese temor de que si volvía a casa, sus padres le iban a llamar la atención y muy probablemente también iban a haber golpes de por medio. Desde entonces, esa niña ya había aparecido muchas veces rondando por los baños. Rosita no era la primera persona a la que se le aparecía. Incluso se le había parecido a la hija de doña Paula. Entonces doña Paulina le sugirió a la mamá desesperada que la lleve con un yatire, un curandero aymara, que él le podría llamar el ajayo, o sea, llamar su espíritu, porque seguramente se habría salido de su cuerpo por el susto que tuvo al ver a la ahorcada, esa niña de los ojos blancos que no podía irse en paz. A pesar de que siempre se les pedía a los padres de familia que no lleven a sus hijos a las reuniones para evitar este tipo de contratiempos, y como es muy común en nuestra sociedad, muchos hacían de oídos sordos. Y hasta la fecha, hay algunos padres que aún van a las reuniones acompañados de sus niños. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un episodio más del Festín del Miedo, el día de hoy compartiendo una nueva historia de terror. Sean bienvenidos a la casa del terror, en nuestro queridísimo programa, un nuevo episodio más de nuestro queridísimo Festín del Miedo. Exactamente, ya lo saben, antes de nada, quererles invitar a todos ustedes para que nos puedan seguir en nuestras redes, en nuestros canales y en nuestros perfiles. A mí me pueden encontrar en YouTube, en TikTok, en Facebook, y también en Instagram como Luis Coronel Presenta. Y a mí pueden encontrarme tanto en YouTube como en Facebook, como en TikTok, como Yo Soy Lucar. Y no lo olviden, todos los sábados a partir de las 19 horas estamos en Radio San Gabriel 98.2, justamente con el Festín del Miedo. FM. Y los días domingo, el reprise del capítulo a la misma hora por la misma emisora. Bueno, nuevamente tenemos un capítulo que involucra, ¿no?, una parte tan importante de la vida de todos nosotros como es el colegio, ¿no? Sí. La institución que nos forma y que, bueno, se desenvuelve una mística bastante importante en estos lugares, ¿no? Sí, el día de hoy, bueno, una de esas historias que muchas veces como que se cuentan de boca a boca entre los alumnos, los colegiales, ¿no? Y de esas historias que muchas veces se convierten hasta como que en una leyenda en ciertos colegios o en ciertas unidades educativas. Bueno, como podemos ya recapitular, todo comienza en una reunión, una de estas típicas reuniones de padres de familia que es para entregar notas. Justamente se solían hacer en la noche. Ahora creo que con Sí. esto de la virtualidad ya ha cambiado un Ya ha poco. cambiado un poco, pero bueno, para los que nos están viendo, en la antigüedad, en los tantatiempos, tenían que ir a recoger las notas de manera personal los padres, y generalmente se hacía una reunión ya cuando ya no había tiempo de clases, entonces nadie estaba pasando clases, quedaban en la noche en una reunión y ahí es donde repartían las notas, Las famosas las libretas. famosas libretas, ¿no? Y donde mucha gente tenía mucho miedo de perder el año, sí, era un terror absoluto. Creo que hoy en día ya no puede perder el año la gente, pero bueno, en la antigüedad, si te pasabas de desaplicado de pago, sí podías perder el año y podías repetirlo. Aplazado. Era terrible, ¿no? Entonces la presión que sufrían los alumnos era bastante alta. Justamente por este motivo es que nace esta historia, ¿no? De Sí. la muchacha una niña, según entendemos por la historia, una niña que teme justamente, ¿no?, la represalia de los padres al momento de saber que va a perder el año, es que decide tomar esta lamentable decisión. Sí, sin duda alguna los colegios son unos lugares
que al ser tan masivos, al recibir a tanta gente, realmente manejan bastante energía, de todo tipo de energía, tanto positiva como negativa, porque en los colegios se queda también la energía residual bonita, ¿no? De los niños jugando, los gritos, Sí. las risas, los juegos, los correteos, como también de las cosas amargas que pueden pasar, accidentes que podrían haber pasado, y bueno, eso se queda. Los colegios son lugares muy interesantes porque todo puede pasar, todo puede Sí, pasar. y bueno, y hay de esas historias hay varias, ¿no? Miles, miles. Seguramente esa gente que nos está siguiendo por nuestras diferentes redes sociales, ¿por qué no nos comentan? Pueden hacerlo, ¿no? A través de nuestras cajas de comentarios yo que sé, en TikTok, en YouTube, nos pueden comentar de esas historias que suelen suceder en los colegios, justamente. Claro, vamos a darles los canales por los cuales nos pueden enviar sus Claro, historias, también, ¿no? ¿no? Bueno, y claro, fuera de esos canales de comunicación, ese tipo de comentarios que a veces Claro, enriquecen este tipo de historias, de leyendas, no sé si vale el término, que se van generando en los colegios. bueno, sí, sí. Y de todo pasa en el colegio. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, no voy a decir el nombre del colegio porque por ahí se nos emputan, pero casi hubo un muerto. Déjenme explicarles. ¿Se ubican ustedes? No sé si sigue existiendo este juego, el paso timbres, no Sí, sé, o sea, sí, que sí, toca el timbre y le das un golpe a un compañero, ¿no? sí. La cosa es que ya se aburre la gente de dar un golpe suavito o dar un golpe o quitar el aire, ¿no? Entonces ya llegaban con volapié, ya llegaban con Sí. patada voladora. Sí. Entonces, en una de estas, mi colegio tenía como 3 pisos. Ya. Entonces estaba la planta baja, el primer piso, segundo piso, tercer piso. Felizmente lo que pasó fue en el primer piso, porque se ubican, es el típico colegio que tiene esas baranditas Ya, que sí, a mí sí. todavía me dan vértigo, es porque son unas barandas medio enanas, son como barandas para niños. Entonces yo me acerco y creo que me llega mucho más abajo de la cintura y me da miedo caerme, me da vértigo. Justo pasó ahí que uno de mis compañeros, jugando con otro compañero, que bueno, sí voy a decir el nombre, pero no el apellido, que se llamaba, creo que Leonardo, Leo le decían, puede ser Leopoldo, puede ser Leonardo ya, puede ser, bueno, ya, Puertorriqueño. dominicano, sí. Bueno, la cosa es que al jugar eso no midió su fuerza y le cayó con una patada voladora a la hora del paso timbre. Ya. Con tan mala suerte que se pegó en la baranda, perdió el equilibrio y cayó al piso. Cayó al piso. Entonces, fucha, se rompió un brazo. Si eso pasaba en el tercer piso, no la contaba. Claro. Más bien solamente se rompió un brazo, se cayó del primer piso, pero si pasaba en el tercer piso, ahí ya tenía, ya otra hubiese sido la historia. Sin Y duda. ya tendría ese colegio otro fantasma más, digamos. O sea, De complicado, sí. Sí, da cuculi, ¿no? Da cuculi lo que puede llegar a pasar en el colegio. Sí. Sí, y incluso a partir de este tipo de experiencias es que nacen, ¿no? Este tipo De historias que se van contando de generación en generación, de alumno a alumno y así, de boca en boca. Eso de las, ¿cómo se llama? Eso de los suicidios, bueno, no sé si puedo hablar, ya YouTube pega poto. No debería haber utilizado el autokill, ya, vamos a ponerle este asunto del autokill por malas notas o por perder el año, sí era bastante común lastimosamente antiguamente, porque bueno, antes la gente era más drástica, más Exacto. radical. Teníamos a gente que tenía hijos a los 18, apenas están comenzando a vivir, apenas están aprendiendo a manejar sus emociones y son tan osados de tener otras guaguas para qué les van a enseñar a manejar sus emociones. Entonces teníamos unos padres de M, unos padres de mierda, la verdad. Porque cuando yo estaba en colegio realmente no, Luchito, a veces no falta el que tenía un padre bien maldito. Sí, sí, sí. Se gusta, no, su papá es maldito, así, o como algunos de Claro, y mis todos compañeritos, conocen a ese papá, ¿no? ese su papá es bien guaso, así.
a veces militar, a veces policía, pero a veces no era, simplemente era maldito. Sí. Y bueno, o sea, de estricto, de malo, sí. Y antes se agarraba fuerte a la gente. El castigo físico era algo común, era pan de todos los días. Sí. Incluso en los 90s, que ya era el final de esta época medio que prehistórica, que agarra usted, hacías algo malo y sácate ya, para tu buena tunda, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, sí. Porque te llaman a la dirección. Claro, el terror que sentían esos niños, ¿no? O sea, bueno, afortunadamente yo tuve padres más o menos normales, o sea, no ese tipo de padres tan terribles, ¿no? Que sí, no sé, bueno, hasta incluso cuando juegan en la cancha, ¿no? Sí, y, se bueno, sí, algunas veces yo veía el fútbol del colegio y el típico, no sé si ubican South Park, cuando Randy va y se va a agarrar a Kekes, ¿no? Solo va para agarrarse a puñetazos a los partidos de su hijo. Ay, eso sí existe. Sí. Eso sale de la realidad, eso sale de la vida, ¿no? Porque sí, había padres alterados. Y entonces, si su hijo jugaba mal, le puteaba. Pero realmente yo veía cómo se le salían los ojos, se les llenaban de sangre, así. Pero carajo, pateas. Y el changuito apenas moviéndose. Sí, es complicado. Así, ay, así. Muchas, sí, complicadísimo, eso sí. Y sí, evidentemente muchas de estas cosas pasaban, si bien no, muchas veces se suicidaban en sus casas, también llegaban a hacerse el autokill en el colegio, y eso era más terrible, era un show terrible. El mismo colegio, pucha, ya era un lugar bastante incómodo después de uno de estos eventos, y hasta salían las noticias. En tal colegio, por las notas, pasó esto. Sí. Tal persona decidió tomar esta decisión drástica. Yo, por ejemplo, de ese tipo de noticias me acuerdo mucho de los periódicos de aquellas épocas que tenían una línea mucho más amarillista. Sí, había el típico periódico barato. Sí. Que aquellas veces era un peso, Sí. un boliviano. Y luego subió unos 50. Ya. Ahora no sé en qué estarán, pero claro, y ese tipo de titulares, ¿no? Se mató porque se aplazó. Creo que el que ya no existe es Gente, ¿no? Podríamos hablar de él. Sí, hace rato que Gente, no sé si seguirá existiendo el otro. creo que sí. Bueno, y bueno, sí, es complicado. Y así es como pasan varias anécdotas que llevan a estas historias, no solo, por ejemplo, como en el caso de la historia de una niña fantasma. Por ejemplo, una de las áreas que a mí personalmente como que siempre me ha dado algo de miedo, especialmente a ciertas horas, ya en la noche, cuando se entraba el sol y demás, es el baño, por ejemplo, ¿no? Los baños de los colegios, no sé por qué, por lo menos en mi época colegial, no eran tan bien iluminados, te generaba... Sí. Eran unos antros, o sea, por lo menos si era colegio público, olvídate que vas a ver un inodoro ahí, era un hueco en el piso, así, ni siquiera para las chicas era así. Yo me acuerdo que el colegio cuando yo iba a primaria eran bloques de cemento, el típico baño ese... Letrina. Sí, el que tiene hueco en el piso y que te haces así, ya, así, estás como pato ahí. Listo. Ese típico que es un hueco en el piso y ni siquiera es una placa de porcelana, sino que lo han hecho hasta de cemento también eso, ¿no? Directamente un hueco en el piso donde se echa baldazo. Era dos para las damas y para los varones. Y era al fondo del colegio. La cosa es que mi colegio en primaria estaba al lado de una iglesia y por eso todavía daba aún más miedo, porque la estructura de la iglesia era de adobe. Entonces sí, daban miedo sus baños, en especial cuando ya estaba oscurito. Sí. Y yo te cuento que una vez, no hace mucho, hace un par de años, justamente por un trabajo, fuimos a un colegio por La Vázquez. Que está a un lado de la autopista, ¿verdad? Y vamos, bueno, me dio ganas de ir al baño, entonces pido, ¿no? ¿Dónde está el baño? Sí, allá. Y era bajando, era como que debajo de la cancha, o sea, era como que un subsuelo. Sí, son unos tugurios los baños. Y de por sí, bueno, uno era
bastante ófrico, o sea, o medio oscuro, Sí. tétrico, no tenía una muy buena iluminación. De por sí, aparte que las paredes no estaban de todo limpias, ¿no? Ese, como que un sarro medio amarillo, no sé, que se empieza a notar en las paredes. Y lo más interesante de esto era que la luz estaba, no sé, mal y parpadeaba. Pucha. Entonces parecía, no sé. Welcome to Silent Hill. Sí, justamente te iba a decir, ¿no? Daba un escenario como de Silent Hill. La mosca volando. Exacto. Y parpadeaba la luz del baño. Y no, pues los chicos prácticamente entraban diario. Yo estuve un día, como te digo, fue un trabajo así que iba de colegio en colegio. Y un día yo entré y Bueno, cuando yo estaba en la escuela, en primaria, yo sí tengo una anécdota bastante graciosa, humorística, ¿no? De el espectro del baño, porque se rumoreaba que en estos baños, que eran medio horribles, surgía la leyenda de la mano fantasma, ya. una mano que te jalaba. No sé exactamente de dónde te jalaba, pero te jalaba. Entonces dice que flotaba por ahí, por el baño, y que estaba flotando, así. Entonces, unos cuantos días después de escuchar esa historia, bueno, pues mi casa no fue muy bien iluminada y yo tenía una tía que siempre vestía de negro. Y la cosa es que cuando estaba yo en mi casa, mi tía pasó de un cuarto a otro, pero solo se le iluminaron las manos. Entonces, me dio a mí la impresión de que habían dos manos flotando y me dio la garrotera. Así, ahí ese rato, ay, 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 ay. Me quedé paralizado, pero ya un poco después, cuando ya pasó todo el cuerpo, todo mi tía, ya me tranquilicé. Pero en ese momento sí que me dio un terror absoluto, porque justo días antes estaban comentando mis compañeritos sobre este espectro, ¿no? La mano del baño, que había sido muy universal, no solamente Sí. es de un solo colegio, es de varios colegios. Sí, Es interdimensional es esa mano. justamente sí, Multiversica. cuando igual, en mi época de colegio, yo estudié por Pampajasi, Sí. sí, había en uno de los colegios que estuve, ahí en el barrio, había una historia parecida, ¿no? Y sí, recuerdo que aquellas veces el baño igual era bastante precario, igual, era de letrinas, Sí. mal iluminado, las puertas no eran de las que cerraban bien, cosas por el estilo, y contaban, ¿no? Una historia de una mano que salía de la letrina y cosas Sí, por el sí, estilo. sí, sí. Y obviamente ya, no sé si por tantas cosas que se decían hicieron afortunadamente mejoras en ese baño, o simplemente porque ya era hora de que se hagan esas mejoras que eran necesarias. Sí, y era una de esas historias medio recurrentes en varios colegios. Sin duda alguna. Bueno, y también no es la única, ¿no? de ese tipo de historias. No solo he escuchado cosas como las manos, como fantasmas. Por ahí alguna vez, bueno, más de una vez he escuchado también historias de duendes en colegios, Sí. que igual son algo relativamente recurrentes, ¿no? Claro, es que pasa algo divertido, ¿no? O sea, miren, nosotros vivimos en Bolivia, en la ciudad de La Paz, y en muchas de las ciudades antiguas, en las que fueron coloniales, no se podía construir colegios nuevos. Entonces, como no podían construirse colegios nuevos, lo que tenían que hacer es conseguir una casa antigua, una casona antigua, una de esos tipos conventillos o como tipo vecindades, por así decirlo, mexicanas, y adaptar este lugar para que sea colegio, de esas que tienen un patio al medio, de ahí tenemos, ¿no? Exactamente, ese diseño arquitectónico, Sí, ¿no? Que claro, viene de entonces estos tenían que años. reutilizar casas coloniales antiguas que ya de por sí tenían cierta energía ya negativa. O sea, posiblemente ya compraron los colegios o ya nacionalizaron esas casas con fantasma incluido. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea, ya Claro. venía, ya tenía vibras, ya casas antiguas. Y ahí es donde metían a los niños bueno, para que pasen clases. Muy rara vez se podía construir por buenas décadas, muy rara vez se construían colegios nuevos. Generalmente se reutilizaban estas casas antiguas coloniales, que es la típica que tiene fuente al centro, quitaban la Claro. fuente, lo volvían canchas y Ahí le ese mandamos tipo de un arreglos. saludo a Steven T56, Hola, descubriendo una nueva herramienta en TikTok, no hola. estoy seguro todavía Aquí qué hace.
Mandar un gran abrazo y un gran saludo a toda la audiencia de TikTok, que también es una parte importante de nuestra comunidad en el Festín del Miedo. ¡Hola! Sí, y bueno, y también había como de esas historias que, bueno, por lo menos yo he escuchado varias medio recurrentes, ¿no? En donde se hacían, se construían los colegios sobre ex cementerios. Ahora, obviamente, eso puede ser una, Puede ser. lo que simplemente se crea, ¿no? Claro. Entre los alumnos. Pero por ahí sí escuché. Por ejemplo, en uno de los colegios que estuve, tenía el Coliseo y decían que sí, el Coliseo, en alguna parte de la historia, ese terreno había fungido como un cementerio. Puede ser muy posible, ¿sabes por qué? Porque, bueno, por ejemplo, el Instituto Americano, toda la parte de San Pedro, todo este lugar de San Pedro, eran ranchos. Exacto. Entonces, muy posiblemente ese sector del Coliseo que me dices era el cementerio familiar, porque al final Exacto, eran sí. ranchos de personas, vamos a llamarles señores feudales, Claro. no quiero meter política en medio, pero bueno, eran los dueños del terreno, eran grandes casas, era una casona, y todo lo demás eran sembradíos, y bueno, adaptaban ciertos pedazos de estos lugares para enterrar a sus muertos, evidentemente. Sí. Entonces luego llegó la modernidad, y construyeron colegios, construyeron casas, fueron parcelando, loteando y bueno, eso sí puede ser posible, que sí haya colegios que hayan sido construidos sobre cementerios. No necesariamente cementerios coloniales, también podrían haber sido construidos sobre chulpares. Exacto. Porque en la antigüedad, o sea, los chulpares son, bueno, Luchito, ¿puedes explicar qué son los chulpares? Que son tumbas, Prehispánicas. claro, donde están las momias, ¿no? Exacto. Donde Sí, están las momias los sumerios, así. prácticamente. Y bueno, todos sabemos que antes no se respetaba mucho esto de la arqueología, entonces le metían encima nomás, ya, cementaban, ponían y levantaban los edificios. ¿Qué pasaba? Alguna vez te comentaba, ¿no? Que justamente igual un apartamento donde llegamos a vivir por ciertas razones con mi familia, eh, era bastante pesado. Sí, Era bastante pesado, incluso a alguien en la familia como que se sentía mal, le pegó un poco más esto de la energía y demás. Y preguntando, bueno, llaman pues a un yatiri, a un maestro de los que lee la coca y demás, y dice, no, es que aquí era un chupar. De hecho, siguen ahí abajo, pero sí, como han construido encima el claro, apartamento, la casa sí. y demás, es que por eso estas energías están afectando a la familia de alguna manera. Sí, evidentemente, si no puedes preguntarle esto de los chulpares, vienen con energía, se manifiestan. Puedes preguntarle a cualquier persona que haya trabajado en arqueología, estudiantes de arqueología, que llevan piezas para su análisis. Cuando llevan este tipo de piezas, cuando llevan una chulpa o huesos o cualquiera de esas cosas, hay fenómenos paranormales que pasan en sus casas. Y yo tengo el testimonio de un par de personas, ¿no? que trabajan justamente en este ámbito porque estudiaron esa carrera aquí en la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, les prestan o les entregan, les otorgan las piezas para que, bueno, seguramente realicen ciertos estudios, ¿no? Claro, me Y imagino. luego presenten informes, pero sí se llegan a manifestar. Entonces, bueno, una amiga de antropología me dijo, ¿no? Que si tienes que pedirle permisos, a veces se les hace una misa para que dejen de molestar, Claro. se molestan, también es bien especial. Sí, hay una ceremonia de por medio, ¿no? Para pedir ciertos permisos, para que estos espíritus, estos ajayus, como les decimos dentro de la cosmovisión andina, no se sientan incómodos, sino de alguna manera no ataquen, ¿no? a la persona que los está llevando y que de alguna manera los está molestando. Bueno, evidentemente ya nos pisa el tiempo, Ay, sí. necesitamos ir a la pausa comercial. Para la gente que nos sigue en Radio San Gabriel, San Gabriel, 98.2. vamos a tomar una pequeña pausa para escuchar a nuestros auspiciadores.
Y de esa manera estamos de vuelta. Retornamos, ¿no? Con este tema de los colegios encantados. No sé de cómo hemos llegado a los chulpares desde los Claro, colegios. de que sí, Ha sido una... que se puede construir encima, varios ¿no? eslabones Claro. de nuestra cadena de historia. Pero evidentemente los colegios pueden llegar a guardar un montón de energías, ¿no? Y no solo aquí, es universal. Tengo aquí un artículo de la BBC, de las noticias, que, bueno, titula El misterio de las alumnas que gritan en escuelas de Malasia. Entonces, lo que ocurre aquí, a ver, vamos a leer un pedazo. Y vamos a leer el relato de una de estas chicas que sufrió un evento paranormal, ¿no? En su colegio. Y dice: volteé para ver quién era y el cuarto se oscureció. Tuve miedo, sentí un dolor agudo en la espalda y la cabeza comenzó a darme vueltas, caí al piso. Sin darme cuenta empecé a mirar el otro mundo, escenas de sangre y violencia. Lo más escalofriante que vi fue una cara de maldad absoluta. Me estaba persiguiendo y no podía escapar. Abrí la boca y traté de gritar, pero no me salió ningún sonido, me desmayé. Bueno, continuamos con el relato. El arrebato de City provocó una gran reacción en cadena que afectó a toda la escuela. En cuestión de minutos, estudiantes en otros salones comenzaron a gritar. Sus frenéticos llantos hacían eco a través de los corredores. Una niña se desmayó después de haber visto la misma figura oscura. Entonces, bueno, como podemos ver, universalmente los colegios están llenos de energía, pero no solamente por los alumnos o los momentos vividos, ¿no? No sé si se acuerdan, en uno de nuestros episodios pasados hemos hablado que, bueno, generalmente en los colegios se juegan juegos como la Wii. El álgebra, bueno. Entonces tienes que tomar en cuenta que imagínate que por lo menos al año, por lo menos los cursos más grandes, ¿no? Los cursos de los mayores, todos juegan alguna vez, una sesión de Ouija, por así decirlo, posiblemente. Imagínate esos al año, imagínate en 30, 40 años, cuántos portales han abierto, ¿no? Y las cosas que traen del otro lado se quedan en los colegios. Exacto. Algunas veces los seguirán hasta sus casas, pero otras veces las cosas, la energía negativa que traen desde el otro lado del portal se queda en el colegio. Entonces, por eso también podría ser una explicación, ¿no? Esa podría ser una explicación de por qué los colegios son tan pesados también. Exacto. Y por qué guardan tantas energías. Sí, mandamos un saludito a Aranis Nivek, que nos dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que nos sigue por TikTok. Exacto, bueno, igual ya que estamos en esta parte, queremos invitar a toda la gente que nos pueda seguir. A mí me puede seguir en YouTube, en Facebook y en TikTok como Luis Coronel Presenta. Y a mí pueden buscarme en YouTube, Facebook y TikTok como Yo Soy Lucar. Exactamente. Y bueno, este tema es bastante largo, ¿no? Bastante extenso, sí. Y lamentablemente el tiempo es un poco corto y nos gustaría seguir hablando de este tipo de cosas porque hay varias historias y varias leyendas que nacen pues en los colegios, en las aulas. Y cuántos colegios hay en un barrio, cuántos colegios hay en toda la ciudad. Imagínate los colegios que están medio que desde la colonia. Imagínate, claro. Son desde los 1800. ¿Sí? Desde ahí anda, por lo menos la promo. Jugaremos con su bigote y su sombrero bombín. Imagínate nomás la gran cantidad de portales que se han abierto y la gran cantidad de cosas que podrían haberse traído desde otros planos hacia estos colegios, hasta estas entidades educativas. Sí. Es fascinante el tema. Sí, sin duda. Oye, ¿cuántos años de historia hay en eso? Bueno, igual, si ustedes tienen alguna experiencia que les haya sucedido en su colegio, en su curso, quién sabe, incluso en la universidad, ¿por qué no? He escuchado algunas historias en universidades. Pueden hacerlo y pueden hacernos llegar sus historias a nuestros medios de comunicación, donde nos pueden escribir. O por ahí, si quieren mandarnos un audio, si es más cómodo para ustedes, al WhatsApp más 591-706-65863. O pueden escribirnos a festindelmiedo@gmail.com, festindelmiedo@gmail.com.
Exactamente. Así es que de esa manera que también queremos dar la bienvenida a una de nuestras seguidoras, a una de las personas que nos sigue a través de nuestras redes y también por Radio San Gabriel 98.2 todos los sábados, ya lo saben, a partir de las 19 horas y los domingos el reprise igual a la misma hora, a las 19 horas por la misma emisora 98.2 Radio San Gabriel. De esa manera vamos a darle la bienvenida para escuchar su historia. Bueno, en la casa donde vivimos, en realidad antes, te hablo en el año 1970 más o menos, que ha debido ser. Mi casa era un colegio. Entonces, cuando ya después del tiempo lo compraron, mis abuelos compraron la casa. Y al final nos vinimos a vivir acá, lo refaccionaron algunas partes, ponieron algunos muros y demolieron algunas cosas y al final lo acomodaron y todo eso, que al final ya lo volvimos departamentos, ¿no? Ya con el pasar de los tiempos se empezaba a escuchar. Había una muchacha que nos cuidaba antes y vivía en el último piso. Pero no sé si creo que ella era antigua, la de acá, la señora, entonces por eso que se quedó un tiempo más acá viviendo. Y en su momento, cuando mis papás salían en la noche, me quedábamos con mi hermana mirando TV hasta las 12 o 1, digamos, de la mañana, y ahí se escuchaba bulla. Se escuchaba bulla en la terraza y se escuchaba como tapas de pintura o barriendo o correteando, niños correteando por la terraza. Y siempre que subíamos con mi hermana nunca encontrábamos nada. Y ya cuando la señora se tenía que ir, la que se quedaba con nosotros ese tiempo, se retiró y ahí al momento de irse, después de una semana apareció en el último departamento, que es como un pequeño depósito que tenemos, apareció un murciélago. Entonces ya mis papás al encontrar eso lo hicieron disecar, ¿no? Lo pusieron con ese vaivón y lo hicieron secar, y ya tanto que nosotros le decíamos a mi papá por las bullas que se escuchaban en las noches, simplemente porque se escuchaban pasos, correteos, como estuvieran correteando de un lado a otro lado. Ya nosotros hicimos dar una misa a la casa. Entonces a partir de eso, creo que como unas 2 misas o 3 misas creo que hicieron, ya no recuerdo muy bien. Y a partir de esas fechas ya recién de eso ya no se escuchó más. Bueno, así es, hemos escuchado la historia. Igual un saludito a la gente que nos sigue en TikTok. Pueden contar algo sobre el Sahara. Bueno, sí, vamos a contar. Vamos a tener un episodio para el Sahara. Un episodio. Sí, tomamos en cuenta las cosas que nos comentan, que nos dicen por TikTok o por las redes. La comunidad, sí. Como el capítulo anterior, que era justamente de las sirenas del lago, del lago Titicaca, que justamente ese episodio nació a partir de este tipo de comentarios, y así es que muchas gracias a todas las personas que nos siguen y que nos hacen sus comentarios, y tengan por seguro que para un próximo episodio vamos a organizar algo sobre el Sahara. Vaya. Y bueno, así hemos escuchado la historia de nuestra querida suscriptora. Ajá. ¿Y qué te parece, Luchito? Sí, de esa energía que hablábamos, ¿no? Hace rato, sí, de cómo... esa energía residual que quedó en la casa y que, bueno, no nos dejaba vivir ahí en paz. Sí, los niños que seguían correteando, que seguían jugando. Y de esas casas, ¿no? Que, no sé, no logro imaginar cómo más o menos podría ser llegar a vivir en un lugar... colegio, claro. Un lugar que ha tenido toda una historia por detrás, ¿no? Claro.
Wow, sí, bastante complicado. Eso me hace recuerdo una vez que yo estaba trabajando bueno, yo estaba volviendo del teatro municipal, y Ya. pasé por lo que era un colegio, ¿no? Esos edificios de bloque, tipo conventillos, así, Ujú. esos grandes que pertenecían a familias poderosas de otros Claro. siglos, ¿no? Ujú. Y bueno, pues generalmente a mí me gusta ver a veces la estructura, la arquitectura, ¿no? Ya. Entonces estoy haciendo un barrido con la cabeza y veo pues una niña, una niña de colegio, con su trajecito de colegio, con el rabillo del ojo. Ujú. Pero como mi cabeza ya estaba terminando de dar la vuelta, cuando volví a ver ya no había nada. Sí, he alcanzado a ver. Ahora, posiblemente también puede ser el portero del colegio, ¿no? Porque si yo fuera portero de un colegio, de esos colegios, porque por la zona también hay algunas cantinas, yo creo que me disfrazaría. Mira, me pondría peluca, me pondría trajecito de colegiala y saldría a la ventana a ver a cuántos borrachos puedo hacer asustar. No sé, Un patatús. un patatús así, saldría con mi peluca de colitas, así. Un trencito. Sí, y así mi pelo. ¡Wow! Puedo hacer asustar a la gente. Pero la verdad sí he visto una vez. Y Ah, como decías anteriormente, también me ha pasado algo en la Universidad Mayor de San Andrés. mm, Es en el Monobloc, que es un edificio bastante antiguo. Creo que lo sí. hicieron. ¿Qué año pues lo han hecho? No me El acuerdo dato bien. exacto Dato no lo exacto. recuerdo. Pero es un edificio antiguo, Sí, sí, ¿ya? ya tiene bastante. La cosa es que ya estaba harto porque antes la matriculación se tenía que hacer, digamos, directamente, o sea, bueno, el canje de matrícula tenías que hacerlo en tu carrera y yo tenía que estudiar en el piso 13, ¿no? Yo tenía que hacerlo en el piso 13 y siempre había una fila del diablo. Entonces he dicho, este año no me va a pasar, me he despertado temprano, pero lastimosamente me desperté demasiado temprano. Eran las 5:30, así que he visto, no, eran las 4:30 todavía, así que yo no sabía que en la tele daban Mi Bella Genio y La Hechizada. Sí, sí, sí. Termino de ver eso en la madrugada y me salgo corriendo. Y fue el primero en la puerta del Monobloc. Ha debido ser 5, 5:15. Ya. Perdón. El asunto es que, o sea, no prestaba mucha atención. Son puertas de vidrio, ¿no? Sí. Pero la verdad, a cada rato, o sea, cada rato que echaba un vistazo, veía sombras subiendo y bajando. Ahora, ese rato he pensado que, bueno, pues deben ser los porteros subiendo y bajando, pero el problema es que los porteros usarían linterna o prenderían las luces, ¿no? Sí. No Obviamente andan a oscuras, oscuras. pero eran oscuras. Yo he visto sombras subiendo y bajando a cada rato en oscuras hasta que aclaró y paró. Claro. Y pararon, o sea, sí es complicado. Las instituciones Es que claro, se quedan, ¿no? una estructura como el Monobloc tiene un montón de historia. Le han pasado un montón de huevadas en el Monobloc. Ya saben, déjennos en los comentarios si quieren un episodio especial del Monobloc. Claro, A ver cosas si- como las Un dictaduras, cosas montón por de el cosas estilo. han pasado. Entonces, obviamente, ese tipo de energías sin duda han debido quedarse en... Entonces yo veía, o sea, ese rato no le daba importancia, pero realmente subía, bajaba, subían, bajaban, Mm. subían, bajaban. ¿Qué estará pasando? ¿Se ha debido fundir un fusible? No sé, no he dado bola yo. He esperado hasta que ha amanecido y he entrado y me fui directo a hacer fila para canjear mi matrícula. Más bien, está bien. Al que madruga. Pero sí, eran en las gradas que están al principio, sí. en esas gradas. Sube, baja, las gradas principales. Ya, ¿Qué sería? interesante, digamos. Ya lo saben, si ustedes alguna vez han tenido alguna experiencia de este tipo, pueden hacérnosla saber, no solo por las cajas de comentarios de nuestros canales, de nuestras redes, sino también nos pueden hacerla saber por un WhatsApp, si es que por ahí quieren grabar un audio, si quieren escribir el mensaje, no hay ningún problema, pueden hacerlo al más 591-706-65863. O pueden escribirnos un email a festindelmiedo@gmail.com, festindelmiedo@gmail.com. Igual de todas maneras, si es que ustedes quieren comentar nuestros videos, nuestros lives y demás, también estamos atentos a todo lo que ustedes nos vayan a decir, todo lo que nos vayan a contar. Estamos muy gustosos de saber todo lo que ustedes quieren compartir con nosotros para también compartirlo con la gente que nos sigue. Y de esa manera, pues hablábamos, ¿no? Justamente de estas energías que se mantienen en los colegios, bueno, o en estructuras que en algún momento han sido colegios. Claro, lo que te digo es en donde se concentra una gran cantidad de gente para aprender, ¿no? ¿Mm?
Bueno, en el caso de esta casa, Claro, antes de ser colegio también, ¿qué tipo de cosas habrían pasado Claro. ahí, no? si no me equivoco, es pues por inmediaciones de la Avenida Buenos Aires. No. Más o menos. Oh, Entonces, bueno, sí, sí, esa también. zona también es antigua también. Sí, sí, es una de esas. Sí, es uno de esos barrios que tiene bastante historia. Y ¿cuántos años habrán pasado? ¿Cuántas historias habrán sucedido en ese lugar? Sí, Eh, y, bueno, y por ese tipo de energía, ¿no? De los niños corriendo, los niños riendo, la necesidad de llamar a un sacerdote para que haga una misa y recién las cosas empiezan a cesar. sí, evidentemente, o sea, tenemos que tomar en cuenta que tenemos una visión bonita del colegio porque nosotros hemos vivido otra época, pues hemos vivido una era en el colegio era chévere, pero hay que tomar en ¿Ya? cuenta que ya en los 50, los 60, los 70 era una tortura ir al colegio, No porque sé. los profes eran unos sádicos de mierda. Era, no sé, no sé. Eso tendría que decirnos la audiencia más antigua del canal. Disfrutaron el colegio, o sea, no sé, porque pues, las cosas que me cuentan a mí era como para no ir, ¿no? Jaladas de De patilla, patilla, humillaciones constantes. Sí, potito de parece que gallina. no, claro, sí. No sé, no sé. Y bueno, esa energía, esa frustración también se queda pues, en el aula. Sí, de alguna La manera. rabia, sí. La Yo hasta- impotencia, tal vez. Sí, todavía debe haber gente buscando a su profesor de educación física, sí, ahora lo voy a Después encontrar, de así. 40 años. Sí. Posiblemente sí, pero sí, sí, ¿no? Y pasaban también abusos, sí, complicado. Lamentablemente sí. Mm. Y Ay, de esos que incluso llegan a las noticias, ¿no? sí, sí, sí. De niños, niñas que lamentablemente son parte de abusos, también Violencia. de violencia. Ella, mira, justamente estaba platicando con una amiga y me comentaba de un asesinato en su colegio. Ah, qué fregado. Y sí, y justamente antes de empezar el programa, estaba chequeándolo en Google a ver si no me había tomado el pelo. Y sí, había sido real la noticia donde la portera fue asesinada por uno de los profesores. Ay, qué horrible, qué terrible. Bueno, y ese tipo de cosas también pasan, ¿no? Sí, porque este profesor, según entiendo, había visto que en la dirección, pues me imagino que de las pensiones y demás, mensualidades y demás, se guardaba un buen monto de dinero. Y en el intento de robar esto es que asesina pues a la portera del colegio. Mucha, sí, fregado. Allá por el 2000. Fregado. Bueno, recientemente, hace algunos años, un colegio de mi barrio, un conocido colegio de mi barrio, que típico colegio de barrio, ¿me entiendes? O sea, manejan la economía así normal. No hubo asesinato ni nada, pero entraron exalumnos, bueno, entraron a robar, se llevaron justamente el día de sueldos y aguinaldos, Ya. un día antes o algo así, entraron, se robaron toda la plata, dejaron a los profes, nada, todo. Y ya cuando investigaron, habían terminado siendo exalumnos de la institución. Así que todo pasa en los colegios, como dijimos al principio del ¿Cómo qué año era? programa. El 14, el 15, creo. Sí, Ah, no es hace sí, mucho. No es hace mucho. 16, algo así era. Un saludo a Selene Jeansbeat. Estuvo mucho tiempo abandonado ese colegio. Luego compraron el terreno, intentaron hacer un supermercado, pero el niño Mucho mucho pena. Así Sí, que lo bueno, dejaron a media construcción. Vamos a ver de qué colegio nos hablan aquí en TikTok. No nos dice. Bueno, qué seguramente colegio. está ubicando el colegio del que está hablando el relato de nuestra suscriptora, supongo. Tal vez. Posiblemente sí. Sí, las almas que penan y que se niegan a dejar Claro, el lugar, el ¿no? lugar donde... Que pasa no solo con Ujú. colegios, pasa con muchos Y lugares. pasa hasta por más que tumbes la estructura, se siguen quedando ahí. Ujú. Sí, bueno, y si es el caso del supermercado, nada raro de que en el supermercado se escuche. Anteayer, bueno, personalmente yo soy de las personas que consume bastante contenido de miedo y cosas por el estilo en YouTube y demás. Y veía pues un video de un muchacho que se queda encerrado en un Oxxo, en uno de los mercados. No, miento, en un Walmart. Un Walmart, Ajá. ya. Y la cosa es que se queda encerrado.
Bueno, claro, el cuate la hace de genio, pues porque se va al área de los colchones, además se acomoda, se está por dormir. Se jala un play, ¿sí? Y empieza a escuchar gente que, bueno, una muchacha que habla por el altavoz, estos altavoces que los usan, ¿no? Qué fregado, sí. No sé, limpieza en el pasillo 3, cosas por el estilo, y empieza a escuchar. Y saca la cámara y empieza a hacer igual un live por TikTok, pero no hay nadie, él está solito. Mucha, qué fregado. Habría que buscar ese video. Está en YouTube, lo voy a en buscar. uno de esos canales de este tipo de temática. Se subió recién esta semana. Lo vamos a buscar. Sí, justamente. Claro, ese tipo de energías que se quedan Claro. en el lugar, en el terreno, a pesar de que se hagan nuevas construcciones y cosas por el estilo, ¿no? Lamentablemente Se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Hubiésemos querido seguir hablando. Es uno de esos temas que tenemos pendientes. Tiene que haber una segunda parte de colegios y cosas por el estilo. Así es que muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido. No lo olviden, nos seguimos escuchando por Radio San Gabriel 98.2 los sábados a las 19 horas y los domingos el reprise igual a las 19 horas por Radio San Gabriel 98.2 FM. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Y tengan cuidado esta noche que los sajras, los anchanchos y los condenados andan sueltos. Hasta la próxima. Cuidado, tienes que detener.